Antes de iniciar, si este podcast llegó a tus oídos, es importante que nos ayudes a compartirlo. Es un trabajo colaborativo que realiza la Fuerza de Mujeres Wayuu, Red de Comunicaciones Putchimahana y Oxfam para todo nuestro territorio. Recuerdo que el 11 de marzo del año 2020 los medios de comunicación estallaron frente al anuncio que realizaba la Organización Mundial de la Salud frente a la nueva enfermedad llamada coronavirus COVID-19 y que era considerada una pandemia de ese momento, debido a que rápidamente se extendió por varios países y continentes afectando a la humanidad entera. Desde nuestras labores comunicativas seguimos insistiendo en las acciones de autocuidado para preservar la vida. Por eso hemos hecho esta serie de podcasts denominada Cuídate Wayuu, Wayuu Pai Mahirra, para compartir diferentes historias y reflexiones sobre lo que nos va dejando la pandemia. Mi nombre es Luis Fuenmayor y los estaré acompañando en este recorrido sonoro. Bienvenidos. Tuwanulukat arhus ayuri oktasiro, makat kamat saay, mayeng watuasanah yakat ain. Tuwanulukat arhus onho mapusa otatuta. Para un departamento como La Guajira, que reporta 38.548 personas infectadas y 1.219 fallecidas, se ha visto con gran positivismo el hecho de que el departamento haya sido priorizado para iniciar el plan masivo de vacunación en Colombia, el cual se espera que la población acuda activamente para garantizar la vida de los guajiros. Luego de un año de vivir la pandemia, muchos nos preguntamos ¿cómo se encuentra La Guajira? ¿Cómo se encuentra el pueblo wayuu en medio de esta pandemia? Para compartir sobre estas experiencias y estas reflexiones hablamos con una invitada especial, la líder wayuu, Dulcy Cotes, quien es parte de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu, defensora de los derechos humanos en el departamento de La Guajira. Hamayapia Dulcy, Anaya Chepia Wasakunopia Punaya, ani hatu wati hautu squay karo wayu behin tu wamoi hamoin chokwat wanere kar homout punayash pia pa punawayu. Bueno, el pueblo wayuu ha sido golpeado fuertemente por el tema del coronavirus, teniendo en cuenta si bien es un virus que no discrimina y cualquier persona se puede contagiar, pero las consecuencias y los impactos sí discriminan. En tema no es lo mismo una persona que está en la zona urbana, que tiene fácil acceso a los medios, a una atención en salud, a un pueblo indígena como el Wayuu, pues nosotros no tenemos fácil acceso, tenemos que caminar largos tramos para poder llegar a un centro asistencial en el cual durante la pandemia se evidenció lo deficiente que es la atención, lo poco que se le podía atender a un wayuu cuando no se tienen los insumos suficientes, cuando pues el sistema no está preparado, pues todas las personas, yo creo que este es a nivel mundial, nunca estamos preparados y no sabemos cómo enfrentar una pandemia como la que se nos ha presentado. Y rareshia sashin Dulcy no hotsu wanawa inte na huay pakar wayu kayo tuins tumatu wanere akat watawa warin espía pa wayu suria te regeria para katsan. Bueno, Dulcy, también quisiéramos que desde tu experiencia personal como mujer y líder nos contaras cómo has vivido todo este proceso de aislamiento de la pandemia. ¿Qué reflexiones te ha dejado todo este proceso? Bueno, las reflexiones que ha dejado la pandemia pues son muchísimas. La deficiencia
en el sistema de salud quedó en evidencia. Si bien teníamos deficiente, pues en épocas de pandemia ha empeorado, porque resulta que anteriormente nosotros nos daba un dolor y podíamos ir a la clínica, allá nos atendían, nos daban algo para el dolor, y actualmente uno va a la clínica en épocas de pandemia y lo que le dicen es, no, que usted no está de gravedad, usted no se puede atender aquí, tómese una pastilla y váyase para su casa, debe ir por consulta externa. Entonces nos vemos más lejos de la atención que anteriormente teníamos en las clínicas, pero ahora se viene un segundo momento, que es el tema de la vacunación, del plan de vacunación, pues que nos alegra mucho pues que se haya tenido en cuenta pues ese enfoque diferencial en el tema de la vacunación en el departamento de La Guajira. Pero también es importante que se crea, desde el gobierno debe crear una ruta de sensibilización para el pueblo guayú, teniendo en cuenta pues que en las comunidades se hablan de muchos mitos. Dicen, no, si yo me pongo la vacuna me puedo morir, si yo me pongo la vacuna, porque se dice, algunos se han acercado y dicen, no, lo que pasa es que yo no me voy a colocar la vacuna porque a mí me dio COVID, y dice que si yo me vacuno yo me muero porque a mí me dio el COVID. Entonces, ¿cómo sensibilizar al pueblo guayú para que de manera se concientice la importancia de la vacunación y la importancia pues que asistan a cada uno de los puntos para protegerse del virus, porque el virus no se ha ido, el virus sigue aquí? Entonces sí es un llamado a que se active una ruta para la sensibilización de todo el pueblo guayú de cara al plan de vacunación. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, los esperamos en nuestra próxima entrega. Recuerden que en La Guajira se ha implementado ya el plan de vacunación masiva. Debes tener en cuenta que es para mayores de 16 años. Es totalmente gratis. Debes acudir a los puntos de vacunación más cercanos que están en los 15 municipios de La Guajira. Y por último, recuerda seguir protegiéndote, evita las aglomeraciones y usa tu tapabocas. Para todos nuestros oyentes, tener presente que la decisión de vacunarse corresponde a cada persona, desde la Fuerza de Mujeres Guayú, la Red de Comunicaciones del Pueblo Guayú, Puchimajana y Oxfam. Hacemos un llamado mundial a la vacuna gratuita y universal para todos y todas, pero ratificamos que cada persona es libre de vacunarse o no. Y si quieres conocer más sobre nuestro trabajo, búscanos en redes sociales como Fuerza Mujeres Guayú y Red Comunicaciones Guayú. Muchas gracias. Cuídate, Guayú. Guayú Paimahirra.